Podríamos hablar de la mente noble, pero me gustaría empezar a hablar por un carácter noble. Porque la mente, en todo caso, que es ahí donde se originan los pensamientos, es lo que hay en primer lugar para poder expresar el carácter de lo que diríamos una persona noble. Y si pensamos en esta cualidad, que siempre ha sido una palabra que me ha llamado mucho la atención, una persona noble es una persona que tiene todas las cualidades. Y entonces la siguiente pregunta podría ser, ¿y es posible? ¿Es posible aquí y ahora ser una persona bondadosa? Una persona que tiene virtud como el que tiene el compendio de todas las virtudes. Y en diferentes contextos y en algún momento en mi trabajo alguien me decía, pero es que si vas de bueno por la vida se te van a comer. ¿A alguien le suena esto? O se te van a aprovechar. Y yo pensaba, ¿y qué significa eso? ¿Y cómo puede ser que por ser bueno, dentro de los límites que cada cual pueda tener, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que se confronte la bondad? Pero es cierto, es lo que sucede en el mundo. Pero entonces, ahí la pregunta podría ser también, ¿voy a dejar de poner en práctica lo que pienso que está bien y lo que pienso que es ser bueno, dejando un cierto margen para poderme defender con agresividad en ciertos momentos en los que alguien confronte esa bondad? Y esa ha sido una de mis preguntas durante mucho tiempo. Y siempre pienso que no. Que cuando hay bondad auténtica, al mismo tiempo se construye en el fondo de la persona una gran fortaleza que no es posible que alguien te haga algo maligno, algo perjudicial para ti. Incluso, aunque lo pudieran hacer, porque hemos visto a lo largo de la historia que esto es lo que ha pasado, aunque alguien pueda atentar contra tu persona, depende de uno el que atenten con tu alma o no. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, nos pueden hacer lo que sea, y hay muchísimos ejemplos, desgraciadamente. Pero al mismo tiempo también aquellas personas que han sabido mantener su nobleza, aquellas personas que han sabido mantener ciertos principios, eso para ellas se ha convertido en la fortaleza que les ha permitido pasar con dignidad. Porque cuando alguien te hace algo no correcto, en ese momento no está respetando la dignidad que todo ser humano tiene por el hecho de existir. Pero en cambio, si pensamos, podrán hacerme lo que sea, pero si yo misma no abandono mi propia dignidad, los demás no la van a poder tocar. ¿Sí o no? Es una seguridad que uno mismo tiene que sentir por dentro. Y las historias que podemos escuchar en diferentes contextos, en diferentes ámbitos, a mí siempre me ha motivado mucho cuando alguien, aún y lo que sea, lo que le hayan hecho, ha mantenido su entereza. Y no quiere decir que haya estado de acuerdo con eso, por supuesto no. Pero eso es lo que le ha dado valor como para poder después inspirar a otras personas en situaciones en las que se ha podido agredir o atentar contra su propia dignidad. Y en los momentos que estamos viviendo me parece muy fundamental todo esto. El cómo somos capaces individualmente de conectar con la fortaleza que hay dentro, de manera que podamos decir, es que pase lo que pase, yo puedo seguir permaneciendo intacta desde lo más profundo de mi corazón. ¿Sí? Y además, cuando tú respetas tu propia dignidad, es posible poder respetar la dignidad de otro. Y ahí siempre me gusta hacerme muchas preguntas, y entonces, ¿será que aquel que atenta contra la dignidad de alguien está atentando contra la suya en primer lugar? Y creo que algo tiene que ver con todo esto.
¿sí? Y si uno mismo mantiene ese autorrespeto, pero muy profundo, se habla de autoestima y de autorrespeto y lo podemos tratar incluso a niveles muy superficiales. O lo podemos tratar con lo que significa el poder respetar a un ser humano por el hecho de existir. Y eso es como muy clave, muy fundamental. Y si empezaba hablando de la nobleza o la bondad, que para mí está absolutamente combinado, me gustaría resaltar algunas de las cualidades que creo que hacen de una persona noble. Una de las cosas que es bastante clave es saber mantener la dignidad, ya lo comentaba, pero desde la tranquilidad y la serenidad. Cuando todo va bien, es muy fácil mantenerse sereno y tranquilo, ¿verdad? Muy fácil amar a todo el mundo, todo está bien, todo es fantástico. Pero cuando las cosas no son tan como a mí me gustaría, el poder mantener lo que también podríamos llamar la templanza, la tranquilidad, la serenidad, la calma, es una gran virtud. Y hay momentos donde podemos pensar en las grandes cosas de la vida, pero ahora mismo estoy pensando en las cosas más cotidianas que a veces nos incomodan. Cada uno puede pensar pues, en el lugar donde vivimos, donde trabajamos, el que alguien deje esto aquí y no aquí, me puede crear mucha confusión. ¿Nos pasa? A mí me pasa a veces. ¿Por qué eso tiene que estar así si es tan evidente que tiene que ser así? Y cosas de lo más simples se pueden llegar a convertir en algo que te hace perder tu nivel de tranquilidad mínimo, aunque sea, ¿no? Y estamos ahí pensando en las grandes cosas del mundo y no pensemos en las cosas más cotidianas, las del día a día, aquellas cosas que nos molestan y si ante eso soy capaz de mantener la calma o no. Y si no soy capaz de mantener la calma, ¿vale? Pero a menos darme cuenta de que no soy capaz de mantener la calma, porque hay momentos en los que ni siquiera eres consciente de eso y lo que eso te puede perturbar, lo que te puede alterar. Algo que también va muy relacionado con la tranquilidad y que solo cuando tenemos tranquilidad, sosiego, serenidad, lo podemos poner en práctica. Es algo tan simple, es que son palabras o virtudes tan dichas, pero me gustaría que vayamos a la experiencia hoy de todo eso, como es la amabilidad. Ser amable, la misma palabra lo indica, viene de la calidad de ser amado, amable. El que alguien sea amado. Eso es la palabra, etimológicamente viene así, la palabra amable. Y no solo es esa educación o buenos modos que me comentan mis padres y abuelos, que antes se enseñaba en la escuela urbanidad. Mi abuela siempre decía, es que el librito de urbanidad que teníamos en el colegio hacía maravillas. Es una de esas frases que yo siempre pensaba, no sé lo que debía poner en ese libro, pero debía estar bien. Pero es las mínimas normas de convivencia que podríamos pensar. Solo si pensáramos en las cosas más básicas, en pues, mantener el respeto por cualquier persona y lo que sea que piense cada persona. Y también me ha servido mucho el reflexionar acerca de por qué cada cual toma las decisiones que toma, que yo no las tomaría quizás. Pero cada cual, cuando toma una decisión, lo hace con su propio criterio. Por tanto, si mi criterio es distinto del suyo, está claro que no vamos a tomar las mismas decisiones. Porque esa persona parte de una base que yo desconozco. Esa persona pues habrá tenido una educación, una familia, una vida profesional, lo que sea, que le estará llevando a hoy tomar ciertas decisiones, del mismo modo que yo tengo mis criterios. Un caso muy simple, la limpieza. Para mí limpieza es una cosa y para otras personas limpieza es otra. ¿No os dais cuenta de esto? Hay muchas mamás aquí, creo. Entonces, para vosotras limpieza será una cosa y para vuestros hijos o quien otras personas sean, será otra cosa distinta. Entonces, cada cual actúa en función de su propio criterio. Y sí, puedo modificar mi criterio si entiendo que para cierta convivencia pues hace falta otra forma de hacer.
Y el estar abierto a poder ver las cosas desde otra perspectiva, aunque puedas no estar de acuerdo, aceptas la opinión y el punto de vista del otro porque parte de un criterio que no es el tuyo, pero es absolutamente igual de respetable que el tuyo. ¿Sí? Y entonces, siguiendo en esta línea también, cuando hay este respeto pero genuino por el otro, amabilidad por el otro, el que nos podamos hablar, dialogar, incluso estar de acuerdo en que estamos en desacuerdo y la mar de felices. El problema surge cuando estoy en desacuerdo y quiero que el otro termine pensando igual que yo. Ahí es donde las cosas no terminan muy bien, ¿sí? Pero yo puedo pensar, vale, pues bien, tal persona tiene una forma de hacer distinta de la que tengo yo. Mirad, algo que siempre me ha apartado de este espacio interno de tranquilidad es la impuntualidad. ¿Sí? No sé cuán puntuales sois o no sois, pero por ejemplo, pues quedar con un grupo de personas a tal hora y siempre es la misma persona que llega después, siempre. Ha habido momentos, no podía más con eso, ¿no? ¿Por qué? Siempre la misma, porque un día nos puede pasar algo cualquiera, ¿no? Pero cuando para alguien el mantener una cierta puntualidad no es importante, para mí, ¿sabéis? Descubrí porque me molestaba tanto, me apartaba de ese espacio de nobleza, de lo que podría ser, ¿no? Entonces pensé, a ver, ¿por qué me molesta a mí eso? Porque al fin y al cabo, ¿qué más me da? Que llegue tarde o no. Pero tirando del hilo fui viendo que mostraba falta de respeto hacia los demás. No era el hecho de llegar tarde en sí, sino el que esa persona en concreto no valorara el tiempo de los demás, o cómo los demás pues teníamos que hacer las cosas deprisa para llegar puntuales a nuestra cita y la otra persona pues llegaba tarde porque no le dio tiempo. Bueno, yo también pudiera haber llegado a tiempo porque tiempo tampoco tenía mucho, ¿no? Pero era eso. Y un día se lo dije a esta persona. Digo, mira, quiero que sepas una cosa. Tengo que hacer grandes esfuerzos para poder hacer que no se note lo que me incomoda que siempre llegues tarde. Lo dije tranquilamente, en el momento que se lo podía haber dicho, porque tiempo atrás no se lo habría dicho de la misma forma. Pero si comento esto es porque el problema no es del otro. El problema es de mi incapacidad de tratar con cierto tipo de situaciones. Porque la otra persona, si no lo considera importante, seguirá llegando tarde. Yo a la otra persona no la voy a poder cambiar. Pero lo que sí puedo cambiar es mi forma de tratar con eso. ¿Sí? Y quiero poner casos concretos porque creo que es en lo cotidiano donde también podemos aprender más que en las cosas quizás más así a otro nivel u otra perspectiva. Volviendo al tema del orden y de la limpieza, pues hay personas que son, igual ahí me incluyo yo también, ordenadas y que buscas una cosa y sabes dónde está, y precisamente por no tener mucho tiempo siempre he pensado que era más fácil tener las cosas en su sitio porque en el momento en el que la buscas sabes dónde está, ¿no? O la limpieza, tener las cosas que internamente hay que tener paz, pero externamente los espacios también transmiten paz o falta de paz según el orden. ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí? O sea, hay ciertos espacios y me pareció muy curioso. Tuvimos una sesión en Barcelona la semana pasada sobre experimentar silencio en un mundo ruidoso. Fue muy interesante lo que surgió en ese diálogo. Y alguien dice, no, yo para ponerme a meditar en mi casa, antes tengo que ordenar todo. Tiene que estar todo bien y luego me puedo sentar a tener ese espacio de conexión personal. Pero si el espacio no está en lo que yo considero que debería de estar, es imposible poderlo hacer así. Y sí, o sea, es cierto que los espacios externos son, además, no solo nos ayudan a podernos sentir mejor, pero es un reflejo también de lo que hay dentro.
Si quieres saber cómo está alguien por dentro, abre los armarios. Hay bastante de esto. Entonces, bueno, pues también hay ciertas... Una persona ordenada en sus cosas, posiblemente, quizás no tiene tanto que ver, pero yo creo que sí, será también ordenado en su horario, en su forma de hacer, en su rutina. Si pienso en una persona noble, pienso en una persona que inspira. Ahora está enfermo desde hace un tiempo, no sé si conocéis, estuve aquí también, Thich Nhat Hanh, este monje budista. Fue muy bonito, estábamos en un Paseo San Juan en Barcelona, había, no sé, más de 3.000 personas sentadas, todas en el paseo meditando en silencio. Supe de esa meditación y fui. Y entró, se sentó en un escenario que habían montado bajo el Arco de Triunfo. Muy bonito el espacio, el lugar, primavera, o sea, todo muy agradable. No dijo nada, estuvo ahí en silencio, todos en silencio. Pero ¿sabéis? Estas presencias que hablan. En un momento dado, habló no más de 5 minutos y de nuevo nos dejó a todos en silencio 20 minutos. Algunas palabras más y tal. Y el impacto que creó su presencia, para mí, me inspiró bondad, nobleza. Y no le conozco, o sea, no puedo saber de esa persona, cómo se mueve, no, porque no le conozco. Pero también una persona noble es una persona conectada con su sabiduría interna más profunda. Y desde esa sabiduría interna no es necesario hablar demasiado. Una persona sabia sabe en qué momento hablar, en qué momento no hablar. Es más, siempre he observado en varias reuniones o grupos en los que he estado, y será también vuestra experiencia, hay aquellos que siempre hablan y tal y cual y se expresan, ¿no? Y hay aquellos que, bueno, y cuando esas personas que quizás piensas son tímidas, no tiene por qué, pero quizás las que no hablan, en el momento en el que dicen algo, ves que sale desde un espacio interno tranquilo, que igual no han dicho nada antes porque no tenía nada que decir, pero en el momento en el que dicen algo es algo potente, algo relevante. Y me gusta fijarme en estas cosas. Hay aquellos que hablan mucho, no diré que no sean sabios, pueden tener mucha sabiduría también, pero estoy hablando de la sabiduría que nace o que sale de la experiencia, que se han cultivado mucho internamente, que no se han quedado en la superficie de las cosas, ni siquiera en la superficie de sus propios conocimientos, que pueden llegar a ser muy profundos, sino personas que han dedicado tiempo a vivenciarlo. ¿Sí? O, por ejemplo, en estos días estamos recordando también al fundador de Brahma Kumaris, Brahma Baba. Él falleció un 18 de enero, justo dentro de un par de días. Y siempre, bueno, pues cuando hay personas así, pues es bonito, ¿no? Recordar las personas que han transmitido algo, y él era una persona con una gran visión de cómo el mundo podía ser un lugar mejor y sobre todo en esa 80 años para atrás estoy hablando. Pues en India, y algo muy novedoso que sucedió y revolucionario al mismo tiempo, es que él promovió mucho el papel de la mujer. A 80 años para atrás, imaginad una sociedad como esa, incluso hoy en día pues está la situación que hay. Pero él tenía muy claro que cualquier persona podía evolucionar espiritualmente y que cualquier persona podía ser líder, empezando cada cual a ser líder de sí mismo. Y cuando uno aprende a ser líder de sí mismo, entonces sale ese liderazgo natural en el que no te conviertes en alguien que manda, sino alguien que inspira. Para mí esto es lo que podría llegar a ser un líder. Entonces, personajes así que han ido existiendo a lo largo de la historia, al menos a mí me hacen pensar en esa sabiduría profunda, silenciada, que no es que no te expreses, porque en esto creo que no siempre se nos entiende bien cuando hablamos del silencio.
Porque hay quien dice, pero hay que expresarse, Sí, estoy de acuerdo que hay que expresarse. Pero en mi experiencia al menos, no me expreso de la misma manera cuando me expreso de una experiencia profunda, silenciosa, respetuosa, tranquila, o cuando en ese momento digo lo que siento tal cual y salgan las chispas que salgan. Creo que todos tenemos esta experiencia, ¿no? Entonces, por supuesto, expresarnos, sí, yo creo que es muy sano, pero sabiendo en qué momento, de qué manera. Una persona noble, serena, tranquila, creo que buscará en qué momento decir el qué y con quién. Una conversación importante. En la cocina, de pie, tomándote un café rápido porque tienes que irte a trabajar, mejor no empezarla. Porque no tiene muchos puntos como para terminar muy bien. Si algo es importante, y todos creo que tenemos por ahí alguna conversación pendiente. ¿Sabéis qué son las conversaciones pendientes, no? Pues buscar cuáles son esas conversaciones que me gustaría tener. Y buscar el mejor momento para poder estar con esa persona sentadas, pudiendo dialogar. No quiere decir que tengamos, como decía antes, que llegar a un acuerdo, pero al menos a poder expresar cada cual sus sentimientos desde el respeto y desde la tranquilidad. Creo que es muy importante. Y hay momentos donde incluso esas conversaciones suceden hasta incluso después de bastantes años, pero sea como sea, es muy fundamental el ir teniendo también ese tipo de conversaciones. Y no hace mucho alguien me decía, oye, ¿por qué será? Porque alguien cercano a esa persona había fallecido y tuvieron una conversación muy bonita justo antes, creo que era su padre que se fuera. Y me dice, ¿por qué será que las conversaciones importantes son justo antes de morir si es que te da tiempo de haberlas iniciado? Y pensé, caramba, es cierto. ¿Por qué uno tiene que esperar a pensar, bueno, como se va a ir, pues voy a sacar de mí ese perdón o ese sentimiento de amor profundo, se lo voy a decir? O, ¿hace falta esperar a esos momentos para decirnos las cosas bonitas o las cosas que nos gustaría expresar en ese instante? Y esto me hace reflexionar el cuán importante es el poder estar disponible. Creo que una persona noble está disponible. Estar disponible significa tener oídos para poder escuchar cuando alguien necesita ser escuchado, estar ahí. Puede que espere que digas algo, pero hay muchos casos en los que simplemente pues, poner la mano en el hombro, un abrazo, saber que la otra persona sabe o tiene conocimiento de que puede contar contigo. Cuán fundamental es el poder saber que podemos contar con los demás y que los demás pueden contar con nosotros también. Y entonces cuando me hice aquí una lista de algunas de estas cualidades que considero importantes para poder llegar a un nivel de excelencia, también es una palabra que me gusta mucho, de nobleza o excelencia en el carácter que podemos ir trabajando, porque se puede moldear. Esto de que yo siempre soy así y siempre voy a seguir siendo así, no es cierto. Si uno no quiere cambiar, obviamente seguirá siendo así, pero si uno tiene el pensamiento de querer cambiar, podemos cambiar. No importa la edad. También algunos a veces dicen, pero ya con la edad que tengo, ¿qué me vas a enseñar? O ¿no? Como si la edad fuera un impedimento, ¿no? Pues Brahma Baba, esta persona de la que os hablaba ahora, el episodio más fascinante, digamos, de su vida empezó cuando ya tenía 60. Falleció con 93. O sea, ¿no? Que tengas ya una cierta edad no quiere decir que no puedas hacer un clic y tener un enfoque diferente a partir de ese momento. Pero para llegar a ese punto hay otra cualidad fundamental, es la humildad. Que de nuevo la humildad se ha malinterpretado bastante. Pero humildad para mí sería el siempre tener ganas de seguir aprendiendo. El tener una actitud abierta de que sea alguien más joven o más mayor, puedo seguir aprendiendo de esa persona. Incluso estás con alguien y decir, a ver, ¿qué me ha aportado? ¿Qué he podido aprender? De lo que sea, de la vida en general. Pero tener esta actitud humilde
te permite estar abierto por dentro. En el momento en el que piensas, yo ya sé, a mí que me van a enseñar, no sé, yo ya con el tiempo que llevo... No. Siempre podemos seguir aprendiendo más. Y también, últimamente, mi pensamiento también es que cuando a veces enfocamos el punto ahí fuera, la situación, la circunstancia ahí fuera, me estoy equivocando. Creo que antes decía algo parecido también. Utilizar aquello que me incomoda fuera para ver qué es lo que tengo que cambiar por dentro. Porque había una cierta situación y ¿sabéis el sentimiento de impotencia? ¿Conocéis el sentimiento de impotencia? Cuando algo, de nuevo, según mi criterio, podría ser de una forma y no había manera, algo muy simple, muy evidente. Y no había manera. Y al final un día pensé, no, acepto que es así. No es ni bueno ni malo, es. Porque es mi propio juicio el decir esto es bueno o esto es malo. ¿Sí? Hay ciertas cosas que igual sí que podríamos ponerlas en un criterio pues, de cierta violencia o agresividad, lo que sea, pero situaciones comunes, digamos. Desde mi criterio, por tanto, la situación es la que es. Me gustará más o me gustará menos. Y ahí comprendí el cambio interno que yo hacía, que me permitía vivir con esa situación tranquilamente, aceptando que la situación es así. Y me podéis decir, bueno, pero igual esto es resignación, esto es, mira, no sé muy bien lo que es, pero al menos a mí me ha hecho mucho bien. El dejar de esperar nada. Y también hay una diferencia entre lo que podrían ser las expectativas y los buenos deseos. Es algo que no he aprendido hasta muy recientemente. Porque tú puedes pensar, estoy deseando lo mejor para tal persona. Qué bueno sería si... ¿no? Y trabajar con los buenos deseos es algo que siempre me ha gustado mucho. Pero, hay un pero. Cuando deseo algo bueno porque eso me va a dar beneficio para mí, ya no es un buen deseo porque no es desinteresado, es una expectativa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Un buen deseo es cuando lo sueltas al aire y haces que vuele. Y no esperas nada de eso. Pero en el momento en el que deseas el bien, y además lo decimos así, porque ese bien a mí me va a beneficiar, no estoy siendo tan bondadosa ni tan noble. No. Aunque aparentemente eso es lo que se muestre. Pero ¿cuál es el aprendizaje que yo tengo que hacer? Que yo tengo que hacer para seguir deseando el bien, me produzca o no bienestar a mí. Y es muy sutil si pensáis. Es muy sutil. El hilo puede llegar a ser muy, muy fino. Pero sí, ahí estamos. En ese camino, y pienso que la vida es como un camino hacia el nivel de excelencia o de nobleza al que cada cual quiera llegar. Y nadie nos lo va a poder impedir, absolutamente nadie. Por muy difíciles que a veces parece que sean las cosas. Y ahí es donde lo quiero unir con lo que sería la soberanía personal. Esta mente soberana. ¿Cuáles son los pensamientos, pues, de una persona noble? ¿Cuáles son, pues, los pensamientos de una persona que llega a su estado de soberanía personal? Porque si vivo muy a expensas de lo que pasa afuera, no estoy siendo soberana. ¿Se entiende este término? Como de tener el dominio sobre tu propio ser. Lo que comentaba antes, si las cosas todas son favorables, entonces sí me siento muy bien, tal, pero en el momento en el que las cosas se empiezan a mover, ahí es donde tienes tú que mantenerte en tu estado de autorrespeto, de dignidad personal. Y la figura del soberano, del rey, la reina, ¿no? O sea, de esta figura en el trono. Hay una escultura preciosa, creo que es en Rambla, Cataluña, en Barcelona, encima de un edificio, o sea, un lugar donde no tenderías a mirar. Hay la imagen de una mujer, así de porte griego, sentada sobre un trono.
así, como mirando la ciudad por arriba, desde arriba. Yo estaba enseñando la ciudad a alguien que vino de visita. Yo nunca me había percatado de esta estatua y me dijo, ay, mira ahí arriba. Y dije, ay, pues caramba, qué imagen. Pero ¿sabéis una imagen así como de una profunda elegancia y a la vez sencillez? Y no por mantener una postura firme pudiera parecer rígida. No, porque se me puede malinterpretar todo esto, ¿no? No, pero una persona como muy en su sitio y de nuevo, desde ese entonces, cada vez que paso por ahí, miro por arriba. Ahí está, en su espacio de seguridad, de autorrespeto, de firmeza y a la vez de tranquilidad. Y entonces, para mí, si pienso en esa imagen, me sitúa incluso físicamente cuando pensamos en ser amos, dueños de nosotros mismos, hasta parece que la postura cambia. Fijaos, normalmente si estoy bueno, sí, pero tal, pero... Entonces, la misma postura te lleva a que, pues incluso según y cómo, ¿no? Todos son diferentes poses. Si una persona que quiera como incluso pasar desapercibida o se pondrá así, es tan un reflejo de nuestra forma de ser. Pero en el momento en el que digo, bueno, pues soy así, estoy aquí, y cómo puedo mantener ese estado. Y una analogía, si queréis, pero me resulta divertido el ejemplo. Si vuelvo a pensar en esa señora de la escultura, o en cualquier imagen que hayamos podido ver de un rey, si no fuera así, la corona se le iba a caer. Entonces me gusta pensar en eso. Me gusta pensar en según qué momento me encuentro. Digo, la corona ahora se te cae de lado. Ponte del derecho. Es una metáfora, pero al menos a mí las imágenes me ayudan mucho a conectar con algo más profundo. Es una metáfora, pero me resulta útil. O que estás así como incluso... También hay personas que tienen la forma de ser como muy... Una cosa es ayudar a otros y otra cosa es llegar a la servidumbre. ¿Se entiende esta expresión? Como, ay, esto, ay, lo otro, ay, pues sí, esto así, pues así, esto. Mira, no hace falta, ¿no? No hace falta ganarnos a las personas de esta manera, desde tu autorrespeto puedes hacer. Si consideras que es oportuno, pues por supuesto, pero igual no siempre lo consideras oportuno. Si me pongo así, se me cae de enfrente, directo. O los que están muy estirados, tan arrogantes que se les cae para atrás. Entonces, son de estos ejemplos que, bueno, lo podemos recordar en algún momento, cuando pues me altero por algo, me molesta algo, pensar, a ver, ahora a partir de aquí, ¿qué puedo hacer? Esta situación que ha venido a enseñarme. ¿Por qué ha pasado esto en este momento? Porque también las cosas vienen, pensemos en esto, yo creo que sí, las cosas vienen cuando tenemos la fortaleza interna para poderlas afrontar. Incluso si pensamos que no tenemos la fortaleza interna, vienen en ese momento para que la desarrollemos. O bien, pues nada, nos ponemos como por detrás, dejando que las cosas pasen y, ay, pobre, fíjate, pobrecita de mí. No. El que tiene esa mente soberana no va a pensar, ay, pobre, porque hay ciertas formas de ser en algunas personas que inspiran lástima, sin querer. Y luego te quedas pensando, ay, pues qué pobre. Cuando digo, ay, pobre, no estoy teniendo buenos deseos hacia esa persona, ni estoy reconociendo la dignidad que hay en ese ser. Igual que podemos recuperar nuestra soberanía personal, del mismo modo, ¿qué estoy haciendo yo para realzar esa soberanía, esa dignidad en el otro? Diciendo, ay, pobrecito, no le estoy ayudando. Y hay momentos donde este equilibrio entre el amor, pero a la vez el poder decir las cosas. Poder decir las cosas, me sorprendo cuando con algunas personas he podido compartir un sentimiento así, pero es que claro, pero hay que amar. A ver, que yo aprecio cuando mis padres en algún momento me han dicho, oye, que esto igual, que es que no me estaban amando porque me lo decían.
precisamente me lo decían porque me amaban. Es que si no, como que nos dejamos llevar por esa parte quizás más suave, más blanda, y entonces para mí eso tampoco es amor. El poder reconocer tú dónde estás, pero a la vez cómo puedo no tener lástima por ese, sino seguir hablándole como un ser humano. Sí, hay una persona, así como estoy pensando ahora en un chico como muy, muy bondadoso, pero que incluso es tan bondadoso que a algunos se le ríen, de verdad. Incluso llamándole con diminutivos. No, tal persona se llama así, no tengo por qué ponerle el nombre como si fuera un niño pequeño. Y un día me dijo, ¿sabes? Y seguramente por diferentes circunstancias se le habrán reído mucho de él de pequeño. Y cuando uno crece con esto, cualquier pequeña cosita se puede molestar porque piensa, me está tratando mal de nuevo, ¿no? Y una vez me lo dijo, dice, es que se han burlado tanto de mí que ahora cuando escucho ciertos comentarios para mí es lo mismo. ¿Por qué me tienen que hablar así? Y en ese momento yo no pensé, pero dice, pues que me hablen normal. Y pensé, qué importante es. Qué importante es tratar a ese, no como el que no está muy bien, sino como un ser humano que merece su respeto. Y tratándole así, estamos también ayudándole a que reconozca su fortaleza. Si yo pienso, es muy sutil todo esto, si yo cuando hablo con alguien pienso en la debilidad de ese y le hablo desde el reconocimiento de la debilidad que tiene, no diré que no la tenga, ¿no? Pero yo sigo hablándole desde esa perspectiva, estoy reforzándole esa debilidad en ese ser. Ahora pensemos, esta persona pues será X lo que sea, pero voy a hablarle a ese ser fuerte, porque la fortaleza también está en el interior, en el corazón, en lo más profundo de ese ser está la fortaleza también. Entonces voy a hablarle a la fortaleza. Sutilmente la energía que estaremos transmitiendo, la vibración que estaremos transmitiendo, irá a favorecer a esa persona para que también esa persona pueda conectar con su propia fortaleza. Y entonces, si reconocemos más cómo incluso las palabras transmiten mucho, el poder de las palabras, pero incluso el poder de las vibraciones, de nuestra presencia o de la forma como me relaciono con el otro, es como para tenerlo en cuenta. Y si lo pensamos, tenemos que prestar atención a tantas cosas, ¿verdad? Pero hay un atajo. Podríamos pensar, bueno, sí es verdad. Hay veces que tengo que ser más respetuosa, me tengo que sentir más tranquila, más serena, más tal. Suena como a trabajo muy duro. Cuántas cosas en las que tengo que pensar. Pero el atajo aquí podría ser, a ver, si dedico un tiempo a esta reflexión silenciosa, un tiempo para nosotros mismos, un tiempo para identificarme, ya no estoy hablando de los demás, estoy hablando de mí, un tiempo para conectar con el ser espiritual que soy, con la energía, con la chispa de luz, da igual, como lo queráis expresar. Es el reconocerme como lo que soy, con todos mis sentimientos, como lo que soy, más allá de la imagen física, más allá del lugar donde haya nacido, de mi profesión, de lo que sea. Por encima de todo esto, existo yo como persona. Porque un día dejaré de tener ese trabajo, dejaré de tener a esa persona a mi lado, pero yo seguiré existiendo. Por tanto, de lo que estoy hablando es del ser que soy, que yo sigo existiendo, del ser que soy. Si me conecto desde ahí, desde adentro, y todas estas personas que he podido mencionar mientras tanto, u otras que podéis conocer vosotros, cuando salen desde esa vivencia, es porque lo tienen dentro y simplemente lo expresan. Me ha inspirado mucho los textos sobre el amor de Madre Teresa de Calcuta. Ella tenía que pensar, hoy voy a practicar ser amorosa. No, salía de dentro. Es lo que vivía dentro y lo ponía en práctica. No tenía que pensar, no, porque en cuanto que lo tienes que pensar es cuando no es natural. Cuando sale de dentro es porque es natural. Y
Entonces, pues en las acciones que vayas a hacer, todo eso estará implícito. Todo eso se podrá ver hasta en la forma de caminar, en la forma de ser, en la forma de mirar, en la forma como haces cualquier cosa. Entonces, no es tanto pensar, estas son las cualidades que puedo practicar para ser una persona noble, no va por ahí. Eso saldrá porque está dentro. Ha sido un gran error cuando hemos pensado que las cualidades o sí, los valores era algo que teníamos que aprender de fuera. Están dentro. También pues ha ocurrido que según el ambiente en el que he vivido, he tenido que desarrollar otro tipo de actitudes para poderme hacer valer, quizás. Y entonces todo eso se ha quedado ahí como en un rincón. Pero sabéis, ahora las casas son diferentes, pero cuando antes decías, ay, he ido al desván, ¿sabes lo que encontré? Fíjate eso que ya ni... Y estaba ahí, había estado ahí, pero nunca nadie ni siquiera lo miró. Pues en eso sería algo parecido. Esta mirada hacia adentro que te hace dar cuenta de qué grandes capacidades, fortalezas hay en el interior y que sí que nos podemos inspirar unos a otros, yo creo, pero no caigamos tampoco en la admiración. Cuando me quedo en la admiración, oh, es que tal persona tal, o es que tal, por supuesto, qué bien que puedo tomar inspiración de alguien, pero puedo aprovechar eso que me gusta para conectar con eso mismo que está en mí y que salga. ¿Sí? Porque al mismo momento que estoy poniendo a alguien ahí arriba, ¿dónde me estoy poniendo yo? Normalmente en el otro extremo. Entonces es como para revisar cuál es el carácter, se va construyendo, lo vamos, ¿sí?, consolidando. Por esto la meditación que practicamos es Raja Yoga. Algunos quizás estáis más familiarizados con esta palabra, a otros la palabra yoga sí que os sonará. Pero hay muchos tipos de yoga distintos y lo más común quizás aquí es el yoga de las asanas, de las posturas, es Hatha Yoga. Yoga literalmente sería algo así como unión. Entonces el Raja Yoga, Raj viene de rey. En la antigua India os sonarán los Maharajas, los Rajas. Maharajas serían como estas, también de nuevo otra imagen que me inspira bastante, pues estos reyes así encima de un elefante, que al elefante inspira, ¿no? También cierta, bueno, una imagen que puede evocarnos esta conexión con la fortaleza que hay dentro. Entonces el Raja Yoga es ese yoga, esa unión que podemos sentir, experimentar con lo más auténtico de nosotros mismos, con lo más soberano de nosotros mismos. Se dice que es el Raja Yoga el rey de los yogas, así se le conoce. Hay quien le llama el yoga de la mente, pero para mí es un poco más que eso. Es sí, obviamente que trabajas en cómo poder cambiar los pensamientos que tienes, pensamientos pues más conectados con la bondad, con la positividad, con la fortaleza, pero a la vez, sobre todo, recuperar tu soberanía personal. Y entonces que seas tú el que gobierna tu propia vida, que no sean los deseos de las diferentes atracciones que hay las que nos gobiernan a nosotros. Entonces el Raja Yoga es, así lo describimos, es el yoga para ser soberanos de nosotros mismos. Y quizás si alguien no practica meditación dice, pero ¿cuándo lo hago? No tengo tiempo, porque vivimos en esta sociedad donde hay tantas cosas que hacer. Pero precisamente no se trata de tener tiempo para eso, sí, dedicarle tiempo, pero después podremos vivir de otra manera. Pero no es hacer algo más, es ser algo más, dedicarme unos minutos al día para poder sentir la conexión profunda, si alguien incluso lo quiere, ¿por qué no? Pensar también en esa energía suprema, esa energía bondadosa que también está ahí acompañándonos y lo queremos también sentir así. Pero vivimos en un mundo donde, hoy o ayer lo comentábamos con alguien, recibimos demasiados estímulos, demasiados mensajes,
demasiadas cosas simultáneamente. Y aquellas personas que tienen la habilidad de poder manejar varios temas a la vez, pues mira, ¿no? Estás ahora gestionando esto, otro mensaje, otra cosa, pero vuelves a lo anterior y entre tanto te llega. Es una gran habilidad manejar mucha información al mismo tiempo. Pero si queréis que os diga la verdad, creo que nos estamos haciendo mucho daño con eso. Es una reflexión que he hecho últimamente. Porque sí, siento que hay personas que pues manejamos varias informaciones a la vez y enseguida puedes hacer muchas cosas, pero el cuerpo se resiente. ¿No tenéis la sensación, yo la he tenido muchas veces, de pensar, yo puedo con todo esto, pero como si el cuerpo no siempre pudiera? ¿Sí? Y es muy importante llegar a este punto en el que anímicamente pues estamos ahí disponibles, tal, pero no nos olvidemos también del mundo terrenal en el que vivimos y de la materia más cercana a nosotros mismos, que es el propio cuerpo. Y entonces llega un momento donde dices, hay que parar, hay que desconectar esto. Qué bien que te quedes sin batería en algún momento, disfruta, sal a pasear sin teléfono si antes no teníamos. No teníamos antes. Pero me he dado cuenta de que toda la cantidad de diferentes estímulos que vienen y que sabemos manejar puede ser muy útil para muchas cosas, pero deberíamos de poder crear otro tipo de forma. O me gusta mucho los que se ponen horarios, ¿no? Para mí algo sí que ha sido sagrado desde hace tiempo ya. En las comidas no hay teléfono. Parece muy obvio, ¿no? Pero veo que uno se sienta a comer, cada uno con su teléfono al lado. No, estamos comiendo, ¿no? Pues así como me gusta comer, hay algunos seguro coméis mirando la tele. No, es un acto sagrado comer, ¿no? Estoy alimentando el cuerpo y es un contacto con la naturaleza, al fin y al cabo también, ¿no? Entonces, aprovechar ese tiempo de silencio, de tranquilidad, de conexión con el ser y ya después, es que ha sonado, bueno, que suene, déjalo, no pasa nada. Porque al final llegamos a considerar urgente lo que no lo es. Y entonces vivimos con las urgencias que no son tales urgentes. Hay muy pocas cosas urgentes, realmente muy pocas cosas urgentes. Las demás pueden ser importantes, pero precisamente por ser importantes mejor tratarlas en un momento donde haya tiempo para eso. Así que bueno, es todo un entrenamiento, pero cuando sientes cuán importante es cuidar al ser, cuidarte, a partir de ahí esas otras cualidades van saliendo. Y es muy hermoso también apreciar la bondad, la nobleza del otro. Genera una actitud muy agradable el que podamos verbalizar lo que aprecio de ti. ¿No lo pensáis? El que, pues, oye, me ha gustado mucho lo que has dicho antes de tal cosa. O, ay, pues cuando comentaste esto a tal persona, pues me sentí muy bien. O poder expresar, reconocer unos a otros. Y quizás suena raro si no lo has hecho según con quién, pero deberíamos de ponernos en situación de poderlo hacer porque estaremos también añadiendo a la vibración global del mundo positividad. Es muy absolutamente necesario en estos momentos, donde lo fácil es dejarse contagiar por la incertidumbre, por el miedo que las noticias de estos días nos pueden traer. En cambio, el que contrarrestemos la vibración global del planeta, siendo cada uno responsable. Y podéis decir, y total, ¿qué más da? Que yo piense de una forma o de otra. No. El pensamiento tiene una gran fuerza y si la fuerza de esta positividad, de este pensamiento lleno de poder, de fortaleza, se extiende, y hay mucha gente así, trabajando en esta línea también. Así que os animo a que dediquéis un tiempo cada día a conectar con el ser soberano, el ser con todas estas cualidades que están ahí, que están dentro. Y me gustaría que hiciéramos unos momentos de meditación juntos, pero si antes alguien quiere comentar algo o añadir algo, ¿no? ¿Estáis bien?
¿Sí? Pues sí. A mí no me acaba de quedar muy clara una cosa, ¿no? Sí. Entre la expectativa, el hecho de tener expectativas y no tener expectativas. Porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo, yo soy maestra y las expectativas que tienes sobre los niños influyen en ellos muchísimo, muchísimo, para que ellos funcionen mejor, tanto a nivel de trato, de comportamiento y incluso intelectualmente. Sí, sí, seguro. Yo creo que es una cuestión de terminología. Yo creo que es una cuestión de terminología, porque estoy de acuerdo que lo que uno mismo hace lo transmite, ¿no?, a los estudiantes, a los alumnos en el colegio, por ejemplo, como dices. Para mí sí, entraría en el querer lo mejor para ellos, porque eso les ayudará como base para ser mejores personas en el futuro, y esos son buenos deseos. Yo quisiera poner ahí un matiz, porque igual es cierto, igual no se ha interpretado bien. Me refiero, o en este contexto ahora estoy hablando de expectativas cuando hay un deseo para mí también, ¿no? Puede ser importante para ti también, es cierto. Sí. Para como, sí, 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 sí. Y para estar mejor. Sí, sí, lo entiendo también lo que dices. Estoy de acuerdo, sí, sí, sí. Yo quizás me refería a unas situaciones más concretas en las que pues estás viviendo ciertas dificultades y al fin y al cabo lo que quieres es por tu propio bien. Iría en otra línea quizás. Pero claro que sí, claro que cuando vemos que niños progresan, o ves que pues adolescentes que llevan una vida muy sana y dices pues qué bien, ¿no? Y tienes esa expectativa o ese buen deseo, llámale como quieras, de que puedan seguir así, y no lo estás pensando en ti, lo estás pensando en ellos. ¿Que también te gusta eso? Pues por supuesto que sí, pero yo creo que ahí hay algo más profundo, y es que a todos nos gusta la bondad, en el área que sea. A todos nos gusta el ver progreso. Y entonces esto va con la naturaleza humana. Sí. Pero sí, gracias por ese matiz. Pues si no hay nada más, vamos a... ¿Tenemos música de fondo? Bueno, en silencio está bien también. Pues vamos a tener una postura que estemos cómodos, sintiendo las plantas de los pies en el suelo. En otro lugar quizás sería distinto, con otro tipo de sillas, o algunos de vosotros posiblemente meditéis con un cojín en el suelo, pero bueno, esto es lo que tenemos aquí. Así que buscamos un momento en el que también nuestra columna esté bien situada, las manos descansando sobre las piernas. Y vamos a empezar simplemente sintiéndonos presentes. Presentes en este instante. Que no solo nuestro cuerpo esté aquí presente, sino mentalmente, emocionalmente, espiritualmente presentes aquí también. Y vamos sintiendo cómo el cuerpo se relaja. Podemos hacer alguna respiración consciente. Al inspirar y al sacar el aire. Es algo que hacemos siempre, pero no siempre respiramos conscientemente. Y también la respiración puede servirnos para vivenciar más el instante, el momento, el lugar en el que me encuentro. Y así como el cuerpo se relaja, la mente también se relaja. Y así, si observo la mente ahora, posiblemente ya no hay tal cantidad de pensamientos.
sino menos pensamientos, y pensamientos que me llevan a sentimientos de bienestar, de armonía, de tranquilidad. Y así puedo ir prestando atención al ser que soy. Un ser absolutamente digno y que merece ser respetado y amado. Empezando por uno mismo. Así que voy a crear esta relación cercana conmigo misma. En otras ocasiones estoy pendiente de lo que pasa de ojos para afuera. Ahora estoy pendiente de lo que pasa de ojos para adentro, es decir, el disfrutar de mi propia compañía. Y lo que sea que haya pasado antes de llegar aquí, lo que sea que haya vivido antes de llegar aquí, eso sucedió, eso está bien. Todo eso me ha llevado a un aprendizaje. Y voy observando cómo los sentimientos más nobles, más limpios, más sanos, emergen desde lo más profundo del ser. Y así puedo también apreciar después las pequeñas grandes cosas de cada día. Puedo apreciar el sol que sale cada mañana. Puedo apreciar el haberme despertado hoy. Puedo apreciar todas y cada una de las cosas tan maravillosas que suceden cada día. Y así sintonizo con la fortaleza que hay en mí. Esa fortaleza que me hace sentir un ser pleno. Fortaleza que no es dureza, sino es el ser en contacto con todo su potencial. Y si pienso ahora en los demás, también los demás, sean como sean, son merecedores de lo que ahora estoy sintiendo. Y así comparto los sentimientos más nobles con el mundo entero, con la naturaleza, con el planeta. Y si en algún momento no lo siento así, no pasa nada. Puedo observar y puedo crear el momento para escuchar qué es lo que pasa dentro y recordarme o decirme a mí misma: soy un ser de paz. Estoy recuperando mi soberanía personal.
y no estoy sola. Hay otros seres nobles, bondadosos en este planeta, emanando estas vibraciones más limpias al mundo entero. E incluso puedo sentir que así como el sol con sus rayos nos ilumina cada día, igualmente hay una energía divina, noble, limpia, cuyos rayos también llegan a lo más profundo de mi ser. Solo lo puedo sentir desde la quietud de la mente y desde la quietud de mi corazón, dejando ese espacio y esa puerta abierta para poderlo sentir. Y ahora podemos observarnos cómo estamos. Me puedo preguntar cómo estoy, cómo me siento. Y de nuevo haremos una respiración profunda, consciente. Y al sacar el aire podemos ir moviendo suavemente el cuerpo. Nos podemos estirar también. Pues muchas gracias por entre todos crear este ambiente y esta vibración. Y me gustaría comentar un par de cosas. Por un lado, quizás algunos lo tenéis, hay un calendario perpetuo de estos que sirven para toda la vida. Ahora que estamos en enero, es sabiduría para el día a día. Es uno de esos calendarios con pensamientos nobles, pensamientos sanos para cada día, para tener en casa. Y así quien viene lo lee y algo se lleva de ahí. Y también si queréis profundizar en la meditación, tenemos este librito, Meditación Práctica, de Sister Genti, que ha estado aquí en varias ocasiones. Algunos quizás la conoceréis, de este evento que hay cada año, Contigo Somos Más Paz, y en otras ocasiones también. Está muy bien. Y para comentar de cara a próximas actividades que tenemos aquí, hay en este mismo lugar, en Espacio Ronda, este sábado 21, hay un seminario toda la mañana, desde las 10:30 a la 1:30, sobre alimentación y conciencia. Y lo dará Antonio Losa, es muy buen cocinero y muy buen meditador. Entonces, combinando las dos cosas, salen cosas muy buenas. Esto será este sábado a las 10:30 aquí. Y hay que apuntarse, creo que sí que hay que apuntarse. Tenéis este folleto con el teléfono y todo. Y también este mismo sábado, simultáneamente, quien quiera hacer el curso de meditación en nuestra sede en Pío XII, empieza el curso de meditación también. Porque está bien meditar de vez en cuando, pero siempre viene bien tener unas pautas. Entonces hay un curso los sábados y es justamente este próximo sábado. Y hay algo más también, no sé si alguien se animaría, pero hemos organizado un retiro en India. Vamos a llevar a un grupo a India en febrero. Entonces hay un grupo de personas de varios lugares de España que van a ir y es del 15 al 21, es ya mismo para un viaje así. Pero bueno, hay posibilidades todavía, hay plazas. Si alguien se anima, pues puede conectar con el centro también y le daremos más información. O si queréis después, pues lo podemos comentar. Y nada más, solo sí recordar que nos mantenemos con aportaciones voluntarias de entre todos los que colaboramos somos voluntarios
Y estar aquí, pues, tiene un precio, o la sede donde estamos, y entre todos hacemos que todo pueda continuar. A veces nos dicen, ¿y cuánto vale? Pues es invalorable. El bienestar de las personas es invalorable, pero a nivel material pues está bien también ser consciente de las cosas. Entonces, bueno, tenemos aquí una caja de aportaciones, creo que ahí donde están los libros, arriba en las escaleras creo que hay otro. Pues encantada de estar aquí con vosotros y hasta otro momento. Gracias.